quiero que la gente... Muy buenas tardes para la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas a todas y todos quienes nos acompañan a través del Facebook Live y de YouTube en las redes sociales de la escuela. Les saluda Jairo Núñez Moya, coordinador de la sección de Comunicación y Lenguaje, y tendré a cargo la moderación de esta actividad del día de hoy. Me complace poder dar inicio a la tercera edición del ciclo de conferencias que ha sido pensado para acompañar los contenidos del curso de Comunicación y Lenguaje. Las ediciones anteriores, el primer semestre del 2021 y el primer semestre de este 2022, han mostrado que estas conferencias se constituyen en un complemento crítico y argumentativo a los temas que se abordan en el curso integrado de Humanidades, cuyo objetivo es asumir el humanismo como un conjunto de conocimientos desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinaria para la lectura y la comprensión crítica y reflexiva del mundo contemporáneo. En un formato de 25 o 30 minutos, las y los colegas de la sección de Comunicación y Lenguaje presentan resultados de su investigación, experiencias pedagógicas y ejemplos de sus trabajos mediante un lenguaje cercano a las y los estudiantes, con el fin de ampliar o ilustrar los contenidos que se ven en los cursos. Con ellas podemos apreciar temas de gran relevancia para el desarrollo del pensamiento crítico y para posicionarnos ante los retos que se nos plantean en relación con nuestras realidades nacionales, realidades regionales, latinoamericanas y mundiales. A través de este espacio también se da a conocer el trabajo académico que llevamos a cabo como parte de una universidad pública como la Universidad de Costa Rica y contribuimos por medio de la extensión docente a la articulación de las 3 actividades sustantivas que caracterizan la educación superior y que caracterizan, por supuesto, a una institución benemérita de la cultura como lo es la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tendremos la conferencia Análisis crítico multimodal del discurso, metodología y ejemplos, que será impartida por la colega, la magíster Gina Torres Calderón, a quienes le damos la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Gina. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas los que están en la transmisión y hola Jairo. Ok. El tema que nos ocupa es complemento de las primeras unidades de los cursos de Comunicación y Lenguaje, principalmente en el curso integrado de Humanidades 2. El discurso es un concepto analítico y pragmático que potencia, más allá de la lectura, la reflexión crítica sobre el sustento de aquello que se dice y se hace. Con Foucault, uno de los primeros teóricos, podríamos decir, que llaman la atención en relación con el discurso, aprendimos que este concepto es expresión del ejercicio del poder y por lo tanto una imposición que se propugna por diferentes medios en nuestros entornos sociales, haciendo ver como única las verdades, Foucault habla de la verdad, y restringiendo la posibilidad de toma de conciencia de las y los individuos. Con Theo Van Dijk, otro de los teóricos del discurso, acudimos a una visión mucho más amplia, a su función social y a la manera en la que el discurso, se instala cognitivamente en nosotros, por lo que reproducimos valores y esquemas en los que subyacen muchas veces la exclusión y la discriminación. No pretendo ser exhaustivo con citar a estos teóricos. Para ello tenemos hoy a nuestra compañera que ampliará en lo que ha devenido parte de esta metodología, pero también de este posicionamiento teórico. Lo que me interesa es delinear la importancia del análisis del discurso para el humanismo, como una metodología que propicia el acercamiento a las textualidades y la exploración de significados, como un enfoque que amplía los procesos de comprensión de nuestra realidad. De ahí su utilidad para el desarrollo de pensamiento crítico al que estamos llamadas y llamadas en una escuela como la nuestra. Les recordamos que en el chat de Facebook y de YouTube de esta transmisión está abierto el espacio para sus comentarios o preguntas. Al final de la conferencia tendremos unos minutos para el intercambio. Les invito a que dejen ahí sus comentarios, sus consultas, sus dudas.
Sin más preámbulo, procedo a presentar a Gina Torres Calderón. Gina Torres Calderón es filóloga, máster en lingüística por la Universidad de Costa Rica y egresada de la maestría en español como segunda lengua, también de la Universidad de Costa Rica. La compañera posee además diplomados con énfasis en educación y tecnología y en formación de agentes de cambio contra la violencia de género. Gina Torres tiene experiencia docente en español como segunda lengua en el programa de español para extranjeros. Tiene también experiencia en secundaria, en bachillerato internacional y en educación universitaria, tanto en la sede del sur como en la sección de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales. En el último año, también ha trabajado como docente de español, específicamente para la Universidad de Kansas en modalidad virtual. Gina ha colaborado con el Instituto de Investigaciones Lingüísticas en trabajos sobre discapacidad y medios, en la Escuela de Letras en el proyecto de acción social Expresión Oral para Educación Diversificada y actualmente colabora con el proyecto La U en el Cole de la Escuela de Estudios Generales. Sus temas de investigación versan sobre el análisis crítico multimodal del discurso, tema del que hablará hoy. De manera específica, ella ha trabajado esta perspectiva con énfasis en discapacidad. También ha abordado temas de tecnología de educación, desde el español como segunda lengua de expresión oral y educación en virtudes cordiales y educación moral. De acuerdo con esta línea de trabajo, también destacan las publicaciones de la colega, entre ellos artículos titulados Metodologías de análisis del discurso en publicidad, Discursos sobre discapacidad en la prensa escrita costarricense, recién salido en 2021 y publicado además en la reconocida revista Discurso y Sociedad. Otro texto titulado Recursos semióticos en los anuncios publicitarios sobre discapacidad en la prensa escrita. Otro, Representación de las personas con discapacidad en los anuncios publicitarios. Y uno más, Panorámica costarricense del uso de la tecnología en enseñanza de lenguas, de segundas lenguas, entre otros. Sin más, nuevamente bienvenida Gina y muchas gracias por colaborar en esta actividad. El espacio es suyo. Muchas gracias por esa presentación. Vaya responsabilidad. Aprovecho mientras comparto la pantalla para decir y agradecer a mis colegas Adrián Vergara y Gabriela Cruz Bolio, con quienes he compartido en parte la autoría de algunos de estos artículos de investigación que mencionó y que fueron lectores de mi tesis. Voy a empezar. Todos, ¿me podría confirmar, Jairo, que se ve en la presentación? Sí, se está viendo. Muchísimas gracias. Adelante. La conferencia Análisis Crítico Multimodal del Discurso, Metodología y Ejemplos me corresponde. En esta ocasión me gustaría hacer una contextualización, una pequeña introducción, pequeña digo como unos 10 minutos, sobre qué es análisis del discurso, qué es análisis crítico del discurso y qué es multimodalidad. Así también plantear desde una cuestión teórica la interdisciplinaridad que nos propone y que nos permite hacer el análisis crítico multimodal del discurso, análisis varios, veremos imágenes tomadas de los artículos que comentó Jairo sobre discapacidad. También veremos caricaturas para tomar un par de ejemplos. También me gustaría cerrar con la relación y las oportunidades que nos permite el análisis crítico multimodal para la Escuela de Estudios Generales, en este caso la sección de comunicación y por qué no otras secciones. Como pueden ver, el análisis crítico del discurso, según Meyer, dice el autor que en 1991 estaban sentados en una reunión y empezaron a hablar y a compartir, los autores que ustedes pueden ver a su derecha, a compartir sus teorías, sus ideas de qué es el discurso, cómo se venía analizando, cómo desde la lingüística formal se estaba dando el análisis también de la conversación, de la pragmática y cómo podían involucrar todo eso. En este momento, en esta reunión, me gusta pensar que es como una mesa redonda y están todos sin una posición social de privilegio uno respecto del otro. Entonces están hablando y pues nacen así varias perspectivas de lo que es el análisis crítico del discurso.
de lo que podríamos entender también, y rescato esta partecita de cómo nace, porque nos plantea desde ya una noción diversa, una noción de cómo hay tantas posibilidades según nuestro acercamiento a una realidad, a un contexto, a aquello que vivimos en sociedad, y cómo el lenguaje nos va a permitir analizarlo, y por lo tanto, según otras formaciones que tengamos también, podemos analizarlo. Por lo tanto, según plantea Meyer en 2001, hay una perspectiva de microsociológicas, así lo llama, de Ron Scollon, en una cuestión de más de comunicación intercultural. Foucault, quien mencionó brevemente Heidel, y desde la teoría de sociedad y poder, también Fairclough y Wodak, teoría del conocimiento social, con Theon van Dijk, teoría del contexto, y Gunther Kress, Jewitt van Leeuwen, desde la semiótica social. Estos últimos desarrollan su teoría multimodal posteriormente. ¿Qué entendemos por análisis crítico del discurso? Según Fairclough y Wodak, en el 2008, es un enfoque. No es una sola manera, es un acercamiento que se puede realizar. ¿Para qué? Para un análisis de la interacción social desde los discursos. Plantean los autores que hay una noción dialéctica del discurso y la sociedad. Por lo tanto, el discurso modifica las estructuras sociales, y las estructuras sociales también modifican el discurso. Entonces, vamos a entender que van dialógicamente. Uno está modificando el otro, o puede llegar a modificar el otro. Para entender el análisis crítico del discurso, debemos tomar en cuenta estos términos, específicamente estos constructos que pueden ver en la pantalla, que serían textos, discursos, crítica, abuso del poder e ideología. Hay otros, sin embargo, me gustaría centrarme en estos. Hay que entender que un texto es más allá de aquello que vemos escrito, así en el papelito, o que vemos aquí presentado digitalmente o virtualmente, sino que un texto es una producción cultural que tiene una base social, que tiene además una carga significativa dada por una cultura, un grupo específico. Un texto, además, plantea Wodak, es con frecuencia arenas de combate que muestran las huellas de los discursos y de las ideologías encontradas que contendieron y pugnaron por el predominio. Por lo tanto, un texto histórico nos va a demostrar elementos, aspectos socioculturales de la comunidad en la que se desarrolló. Por lo tanto, nos plantean así también desde el análisis crítico del discurso que hay que dejar de lado la noción reduccionista de texto únicamente, como les digo, algo escrito en papel. También discurso sería como esta sumatoria de textos. Sin embargo, me gustaría agregar que los discursos, como plantean Kress y van Leeuwen, son conocimientos sociales. Si el texto tiene una naturaleza social, evidentemente los discursos también. Por lo tanto, están construidos a partir de la realidad, de una parcela de la realidad de personas y grupos sociales. Tal como lo dije hace un segundo, el discurso plantea esta relación dialéctica de discurso, sociedad, discurso, estructuras sociales y discurso. En cuanto a la crítica, porque no nos interesa solamente acercarnos a un discurso o a un texto y describirlo o plantear qué es lo que nos dice, sino se dice hay que ir más allá. La función y la responsabilidad del analista crítico es hacer, valga la repetición, una crítica planteada desde el resultado de tomar una cierta distancia respecto de los datos, enmarcar estos en lo social, adoptar explícitamente una postura política. Quizás esto es lo que algunas veces les cuesta a nuestras estudiantes, adoptar explícitamente una postura política y centrarse en la autocrítica, ver cómo lo que estamos haciendo también va a responder a nuestros textos y discursos, es decir, nosotras las personas como entes polifónicos también estamos
propensos a demostrar los discursos y así, entonces nuestro acercamiento crítico puede darse a partir de esto. Es como una voz de alerta. La crítica además corresponde a un estudio, a un acercamiento que esté fundamentado desde la interdisciplinaridad. ¿Qué se busca con esta crítica? Se busca, en primer lugar, desenmascarar aquel poder, aquellas voces hegemónicas que están planteadas en los textos o en los discursos, además de mostrar cuál es el abuso del poder que se da. ¿Qué se entiende, por tanto, en abuso del poder? Cuando aquel momento en el que quien ejerce el control, quien ejerce la construcción de los textos, de los signos y demás, utiliza dicho poder que se le ha dado para en detrimento de los sujetos controlados. Es decir, cuando se está utilizando para un aprovechamiento y en detrimento de los demás. También, un último término, constructo sería ideología, que según Thompson, que sirve de base para muchos de los autores que cité anteriormente, plantea que la ideología ha significado al servicio del poder. Es bastante cortita esta cita, sin embargo, tenemos que ver cómo, entenderla como, si estamos analizando un texto, definir ideología al servicio ya nos plantea algo, ciertas líneas que vamos a ir viendo. Ahora bien, en cuanto a multimodalidad y cómo entender el análisis crítico multimodal del discurso, hay que entender en la parte izquierda, inferior izquierda, esto que acabo de definir, que acabo de comentar, discurso, ideología, desigualdad, y que es interdisciplinario. Y otros elementos que, por ejemplo, está un modo. ¿Qué es un modo? Es un recurso semiótico. Un modo puede ser una imagen, un sonido, un color. Si yo digo hay que ponerse la roja, el hecho del color ya me está construyendo un modo ahí y sé a qué me refiero. Estoy haciendo énfasis a una cuestión muy deportiva. Entonces, un modo es un recurso semiótico que permite la realización simultánea de discursos y de tipos de interacción. Es decir, hay una utilización según el interés y la situación comunicativa particular. Utilizando el mismo ejemplo del rojo, ¿sí? Un modo rojo, si estamos no es lo mismo en política, un rojo, que en deporte, en el caso de Costa Rica. También no es lo mismo ver prevención en rojo. Hay una situación, interacción específica y estoy utilizando el color según mi interés específico. Estoy dándoles un ejemplo bastante sencillo para ir viendo cómo los modos funcionan. En la multimodalidad también interesa cómo fue producido aquellos textos en cuanto al diseño, la producción, los medios, la distribución. También el potencial de significación experimental y la procedencia, cómo hacemos referencia a otros contextos que nos pueden servir para ir construyendo, por ejemplo, una nueva noción de cierto elemento. En cuanto al estrato, tenemos que es importante tener en cuenta la expresión, la producción y la distribución. Ahora sí, ¿qué entendemos por multimodalidad y análisis crítico multimodal del discurso? Kress y Van Leeuwen definen que el uso de los modos semióticos en el diseño de un producto o un evento semiótico, ¿verdad? Implica la combinación intencional, la combinación para algo, no porque se les ocurrió de repente. La marca de hamburguesas muy conocida con la M utiliza el amarillo. Hay una explicación detrás de eso, por qué se utiliza eso. Entonces ese modo semiótico, vuelvo al color, está ahí. No es casual que en las conferencias de prensa, por ejemplo, el presidente está al frente y detrás toda su comitiva o todas aquellas personas que en realidad estaban presentes en la conferencia y quisieron ponerse ahí
a un modo de crear un significado de apoyo y demás. Jewett en 2009 también dice que la multimodalidad es propia de cada cultura, porque las reglas, como vimos anteriormente sobre modo, sobre texto y discurso, está dado culturalmente en una sociedad particular. Por lo tanto, la multimodalidad se va a entender de esta manera en un grupo específico, por lo rige dentro de ese grupo y se va a ir reproduciendo ahí mismo. A la hora de crear un signo, de aquellas personas que tienen el poder para crear signos, llámense personas de prensa, personas de publicidad, gente que tiene acceso a medios radiales, televisivos, entre muchos otros también tipos, hay una utilización que deben tomar en cuenta. Formas de saludo, por ejemplo, gestos, entre muchos otros. Los modos nos van a servir en cuanto al analizar el qué, sobre qué, quién o de qué. Esto quiero hacer énfasis porque muchísimas veces estamos frente a un texto y decimos que analizamos, o decimos muy bien, el análisis crítico multimodal del discurso, pero modos, hay muchos modos, pero ¿cuáles? ¿Cuáles voy a analizar? Voy a analizar siempre color, voy a analizar siempre disposición, cómo están los elementos acomodados en este video, en esta presentación, o qué. Entonces, la respuesta que se nos da según varios autores, principalmente Kress y Van Leeuwen, es el qué. Tenemos que responder el qué, sobre qué, quién y de qué se está hablando, cuál es el tema, cuál es el macrotema y demás. Tomando en cuenta estos aspectos, Fairclough nos presenta un modelo tridimensional. Y Moreno 2016 hace una versión bastante ejemplificante de qué es lo que vamos a ir haciendo en cada una de estas dimensiones que tiene el discurso. Y plantea que en el texto podemos hacer una descripción del análisis lingüístico, qué sentidos, identidades. Hay una presentación, por ejemplo, de los actores sociales, se mencionan o no se mencionan, aparecen categorizados o aparecen de forma específica o totalmente divididos. En la práctica discursiva también podemos ver cuál es un punto, una dimensión de interpretación, es decir, hacer el análisis intertextual de estos, y respondería a partir de la movilización de qué recursos discursivos, estilos, géneros y demás, ha sido producido el texto que estamos viendo. Y por último, una práctica sociocultural, esa sería una tercera dimensión que es donde está inmerso este enfoque, es decir, el análisis social, y respondería a de qué forma está condicionado el texto por la situación, la institución que la produce o lo produce, la estructura social de la que parte, cómo contribuye a partir del poder constitutivo de los sentidos que moviliza a producir el orden del discurso. ¿Está funcionando este texto para promover una idea específica de un partido específico? ¿Está promoviendo este anuncio publicitario que está en los MUPIs, cuando vamos ahí en el bus o en el carro y sale un cantante presentando cuál es su preferido, cuál es su box preferido, para qué está, en qué está contribuyendo, cuál es la perspectiva que se está dando de la presentación de esta persona, de este actor social. Promueve una idea de salud o consumismo, capitalismo, o desde dónde está esto dado. Este modelo tridimensional de Fairclough, como les digo, es muy útil y viene a servirnos también como para resumir un poquito de lo que hemos venido hablando. Muy bien. Ahora, para ir ejemplificando algunos modos, me gustaría utilizar 3 caricaturas de Cere Hoy 2 y de Semanario Universidad. Si entendemos que las imágenes, las caricaturas también son un texto,
hay una noción de agentividad, aparece primero aquello de lo que estamos hablando principalmente, aquello que le estamos dando o priorizando. Esta caricatura del 1 de septiembre de 2022 dice: nuevo decreto autoriza mover partidas de ministerios para aumentar salarios de jerarcas. Como podemos ver en el centro, de una forma dorada, de un color dorado, resaltado tanto en el centro como por su color llamativo, dice: decreto ejecutivo, aumento de salarios, ministros y ministerios, poquitos de monedas. Somos conocedores de esta balanza, la balanza de la justicia, que no está siendo utilizada correctamente. ¿Por quién o mediante qué? El decreto ejecutivo. ¿Y quién es el que está jugando a mover estos elementos de injusticia, de abuso del poder, planteado de tal forma? Vemos al actor social que aparece acá, que es representado mediante las imágenes, que es el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Vemos su rostro, podemos hacer mención a otros elementos, sin embargo, quise utilizar esta para ver el realce que se da en cuanto a la centralidad del símbolo de justicia, el actor social, y cuál es el orden que hay en la presentación de los elementos. En un segundo ejemplo, igualmente de serie hoy, que fue de hoy, las inconsistencias de la ministra de Salud en interpelación ante la Asamblea Legislativa. Por un lado, en el eje izquierdo, vemos a la ministra en su posición que se le ha caracterizado en gestos, que es otro modo, gestos de afrontando, a ver, ¿por qué se duda? Confrontando, perdón. Y detrás, el mensaje principal, que lo podemos relacionar con la nota, el título que tiene la nota y la caricatura, que eran las inconsistencias, las dudas que hay detrás de el quehacer de la ministra de Salud. ¿Dónde está representado? ¿Cómo se representa la Asamblea Legislativa? Pues con esta hada que sería Pilar Cisneros, buscando ayuda, ¿verdad? Llamando a la gente y viendo qué es lo que pasa. ¿Cómo sabemos que corresponde a ella? Por el color, modos color, y los colores que vemos, más su micrófono, ¿verdad? Que hace referencia a su rol social como periodista, conocida por muchos años. Y un tercero, que sería del semanario Universidad. Él se llamó Nuevo Gabinete con claro alineamiento conservador y tecnócrata entra en operación. Vean cómo en el centro, pegado con cinta transparente, medio pegado de una forma improvisada, se ubican las fichas, procedencia de otro texto más de ajedrez, otras fichas, están entonces aquí en esta cajita que vemos las personas que van a conformar el gabinete del presidente Rodrigo Chávez. Y semifichas para el cambio histórico. Vemos también en las etiquetas características, ¿verdad? Neoliberal, novato, PAC, PLN, no cumple requisitos y demás. Y cómo la tijera representa aún no es importante. Curiosamente, me gustaría llamar la atención en esta caricatura a dos aspectos. En primer lugar, a lo que está en el escritorio, que es decretos. Vemos aquí una práctica constante del presidente y cómo ha sido desplazada, casi cayéndose sin importancia, la imagen de la mascarilla. Rápidamente, ¿verdad? Podemos como ver modos que nos van a ir funcionando, nos van a ir sirviendo para construir una noción. Ahora sí,
Metodología y análisis. Tendría que decir metodologías y análisis. Me gustaría traer el ejemplo de la tesis, porque es del que conozco más. Por ejemplo, más bien porque conozco más y además porque me permite mostrar la interdisciplinaridad que tiene el análisis crítico multimodal del discurso y cómo nos permite además fundamentar aquello que estamos proponiendo. Las descripciones anteriores, las relaciones anteriores que utilicé para las caricaturas, de ninguna manera podría ser que arman un discurso, sino implicaría mucho más todavía para poder decir que es un análisis crítico del discurso. Por eso traigo este ejemplo acá. Sobre discapacidad en Costa Rica sería el primer elemento que necesitaríamos saber. Teoría, esto es aquel tema de abuso de poder en el cual estaríamos inmersos o inmersas. Necesitamos informarnos al respecto. Entonces, se plantea en el 2018 que hay un 18,2% de personas en Costa Rica que tienen alguna condición discapacitante. De estas personas, el 67% está desempleado. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué lo traigo a colación? Si estamos hablando de un 18,2, casi un 20% de la población, pensemos, ¿cuánto en realidad vemos nosotros y nosotras a estas personas, a este grupo específico en televisión, representado en el gabinete, por ejemplo? Sé que tenemos uno, nada más. ¿Dónde lo vemos? ¿Cuándo los vemos? ¿Dónde los vemos? Los vemos. Vemos a estas personas en realidad como parte de la sociedad costarricense. ¿Por qué sí? ¿Por qué no las vemos? Eso por un lado, una contextualización bastante cortita. Después, en los discursos, según Vergara y Torres 2019, planteamos que hay 4 discursos. En algún momento se llamaban paradigmas, pero los definimos como discursos por sus características, por sus prácticas sociales, porque podían ubicarse en momentos sociohistóricos particulares. Entonces los englobamos en 4. El primero es prescindencia. No son importantes las personas con discapacidad, por lo tanto los desechamos. Médico rehabilitador, sí, en realidad existen estas personas, pero siempre y cuando son importantes siempre y cuando podamos rehabilitarlas y puedan producir, puedan trabajar y se desenvuelvan bien. Social integrativo es la sociedad crea barreras. Estas barreras son las que están haciendo que las personas que tienen alguna condición discapacitante no puedan desarrollarse. Por lo tanto, hay que modificar edificios, modificar otros, educación, por ejemplo, modificar es la palabra como clave, para que puedan desarrollarse sin ningún problema. Y por último está el social inclusivo, que comprende que la sociedad crea barreras, pero más allá de solamente cambiar y modificar una estructura, hay que también incluir a las personas dentro de un proceso integral, dando oportunidades a todas por igual. Con el social inclusivo termino estos 4 discursos. Los ejemplos que van a ver son de una muestra se hizo una revisión total de 42.393 anuncios publicitarios en 3 años de la Nación Extra La Teja. De estos 42.393, solamente hubo 67 sobre discapacidad, que tuvieran alguna relación con discapacidad. Desde ya vemos la discrepancia que hay entre una realidad, un grupo poblacional de un 20% representado en 0,15, 0, absolutamente nada. Me gustaría que pensaran qué y quiénes componen los anuncios que van a ver.
¿Qué están haciendo? ¿Qué se destaca o se realza? ¿Cómo se destaca? ¿Cuál es la función del color? ¿Y cuál es la disposición? ¿Cómo están ubicados, ordenados estos componentes? Estas preguntas que están acá nos van a servir para relacionar aspectos de modos, aspectos de actores sociales, también un elemento como el modo color, modo realce, también modo disposición, diseño y demás. Les doy 2 segundos para que lo puedan ver esta diapositiva. Todo corresponde a anuncios publicitarios del Banco Popular. En todas hay mención de discapacidad. Todas tienen que ver con Día Internacional de las Personas con Discapacidad y están dispuestas de cierta manera. Una segunda diapositiva con 3 anuncios publicitarios, pero ahora de otras instituciones, Banco Nacional, Junta de Protección Social y Clínica Bíblica, si mal no recuerdo. Otra vez, personas con discapacidad, excepto en la última, de donación de silla de ruedas, y vemos personas con discapacidad, con alguna condición discapacitante. Volvamos a las preguntas. ¿Qué y quiénes componen el anuncio? Personas, en su mayoría, que tienen alguna condición discapacitante o algún elemento, silla de ruedas, que tiene relación con la discapacidad. ¿Qué están haciendo las personas? Jugando, están sentadas posando. No podemos decir nada más. Está trabajando la persona, por ejemplo, del Banco Nacional. Solamente sale sin contexto. Está en una fiesta, posando también. La persona que está aquí está siendo atendida y alguien más está siendo ayudado, en el caso de la derecha, ayudado para que pueda recibir el servicio del banco. ¿Qué se destaca? ¿Qué es lo que se realza? Volvemos. En el centro vemos la condición, es decir, una silla de ruedas. Otra vez en el centro, en el caso de la Junta de Protección Social, las sillas de ruedas. En unas manos recibiendo ayuda del Banco Nacional está la persona en silla de ruedas. Nuevamente en el centro y en el centro. Un gesto que nos permite saber que la persona está recibiendo atención, en este caso en el ESCO. ¿Cómo se destaca? Gestos, posición, color y cuál es la función del color. Aquí la función del color principalmente es ver la relación que tiene el Banco Popular con aquellos que están recibiendo la ayuda o que están beneficiándose de los servicios que tiene el banco. Esta persona corresponde a una trabajadora del banco. Ese es el único que se sale en realidad de los ejemplos. Y el anaranjado aquí en la corbatita de la persona que está atendiendo. ¿Cuál es la disposición de los componentes? Vean cómo también en el centro, en un eje principal, se pone la Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sorteo de las personas con discapacidad. El trabajo trae recompensas y más adelante Día Internacional de Personas con Discapacidad. Luchemos, igualdad, derechos, oportunidad. Estos son los elementos que se están realzando y se están disponiendo en el centro. Entonces, ¿cuál es la relación de lo que encontramos ahorita con la teoría, aquella de los cuatro discursos? ¿Dónde ubicamos el discurso sobre discapacidad en prensa? ¿Y cuál es la representación de las personas con alguna condición de discapacidad o discapacitante? Y por lo tanto, llegamos a una última pregunta, que es cuál es el discurso o los discursos sobre discapacidad en prensa que debería divulgarse y reproducirse. Encontramos, estos son resultados de la tesis y que sale también en algunos de los artículos. La prensa costarricense, la prensa escrita costarricense, en primer lugar, no aparecen en esta prensa no aparecen las personas con discapacidad porque es el 0,
15 de un total de 42,000 anuncios. Por lo tanto, no está dentro de la agenda. ¿Qué quiere decir esto? No son vistas las personas con discapacidad como agentes para recibir publicidad. Es decir, que no vayan a consumir productos, en este caso también servicios. En cuanto al discurso especialmente, hay un social integrativo. La sociedad a la que está dando, hay barreras, pero también está mostrando algún tipo de accesibilidad para que estas personas puedan beneficiarse, como dije hace un ratito, de los servicios que tiene, en este caso el banco, o algunos también desde una posición muy asistencialista, como sería la Junta de Protección Social y el Banco Nacional. También vemos cómo hay una presentación prácticamente nula, es decir, no existen las personas con discapacidad, sino que solamente se les ve como una silla de ruedas, que sería el caso de que aparece la silla de ruedas en el centro. La última pregunta, ¿cuál es el discurso sobre discapacidad en prensa que debería divulgarse y reproducirse? Según lo que plantea Francisco en 2008, la inclusión, es decir, el discurso social inclusivo es aquel que deberíamos buscar y en este caso incluir la creencia de que todos tienen derecho a participar activamente en la sociedad. Vemos que no se cumple porque ni siquiera están representados en los anuncios. Como parte de su ideología, la inclusión viene para derribar las barreras cristalizadas en torno a grupos estigmatizados. Si no aparecen, pareciera que no existen. Si no aparecen, no nos damos cuenta de aquellas situaciones particulares que tienen. Y si solamente aparecen en lugares de recibir ayuda o solamente están posando, ¿qué más se nos está diciendo sobre las personas con discapacidad? Se nos está diciendo que pueden trabajar, no, eso no se nos está diciendo. Que tienen la posibilidad de desenvolverse en sociedad, tampoco se nos está diciendo eso. Los mensajes que se nos están enviando a través de dichos anuncios es que las personas con discapacidad no existen, que las personas con discapacidad están recluidas en la casa y que necesitan ayuda. Por lo tanto, el mensaje, el discurso que se está enviando, que se está construyendo sobre las personas con discapacidad no es el que debería ser, no es el inclusivo. Y esto es lo que vemos muy poquito cuando revisamos la prensa escrita costarricense desde un análisis crítico multimodal, considerando color, considerando disposición, frecuencia, diseño, quiénes son los actores sociales, cuál es la posición de los actores sociales, quiénes son los emisores de los anuncios publicitarios también. Con esto vemos las aplicaciones que puede tener desde el interés del análisis crítico del discurso para trabajar con aquellos grupos poblacionales. Meyer lo define como desfavorecidos. Podríamos decir como en alguna condición de riesgo que están siendo abusados o que abusados en términos de poder. Un segundo ejemplo que me gustaría traer, y este también es bastante rápido el análisis, es no una minoría, sino es un 50% en las mujeres en Costa Rica. Pongo a la derecha de la diapositiva un montón de convenciones y pactos internacionales a modo de ejemplo sobre la legislación que hay. Y el texto es una noticia de desigualdad de género en trabajo se castigará con 18 infracciones. Eso es lo que se nos presenta, esa es la gran noticia. Entonces, se nos dice cómo se va a dar, aquí se nos explica, y además hay una imagen relacionada. Vemos también en la nota que dice el equipo de 6 inspectoras fue presentado este viernes. ¿Qué resalta? Que es en términos de disposición, de composición de la imagen también, a nivel textual también.
me gustaría empezar por la parte textual de castigará, infracciones, faltas. Hay otras, pero más en la parte de la noticia. Castigar, infracciones, faltas, tienen relación con una ley, una obligatoriedad. Por lo tanto, plantea directamente que la desigualdad de género tiene que respetarse porque es una obligación social, no en realidad que se esté promoviendo tal cual. Y lo irónico es que estas 6 personas, estas 6 mujeres que están acá, son aquellas que se van a encargar directamente de la prevención para que ya no haya desigualdad de género. Entonces estas personas, estas 6 mujeres van a encargarse de andar por todo el país y hacer todo el análisis para que ya no haya desigualdad. Irónicamente hay más convenciones internacionales y nacionales que las representantes de esta comisión, este equipo de trabajo. Y sí, este equipo representa la importancia que se le ha dado en la realidad al abordaje de la desigualdad de género en Costa Rica. Muy bien, me gustaría terminar. ¿Cómo podemos relacionar los estudios generales en comunicación, tal como lo dije al principio? Desde el marco teórico, de análisis crítico, de representación de actores sociales, desde un enfoque multimodal y semiótica de la publicidad, que hice en realidad prácticamente no era la mención hoy, pero es uno de los ejemplos. Y el contenido del programa que tiene el curso de humanidades en comunicación y lenguaje, hay una introducción, se habla sobre poder, la ideología, el discurso, la lectura del contexto, la transcultura, la importancia de los géneros, feminidades y masculinidades. Todos estos términos nos hablan de un momento específico, de grupos y de prácticas. Por lo tanto, si volvemos atrás, el análisis del discurso nos puede servir para un acercamiento. También, por ejemplo, en la unidad yo y los otros, la manera en que nos definimos, que es de cultura e identidad, desde Martín Ortega, movimientos sociales y transformación de la sociedad y representación de actores sociales de Van Leeuwen, se pueden ver, por ejemplo, en portadas de periódico o en una manifestación, que lo que aparece de pro-life would be regulating this, armas, o más bien la reproducción tal cual. Entonces, podemos aplicar esto en diferentes unidades, motivar a los estudiantes para que también puedan analizar y crear un pensamiento crítico con argumentos, no solamente decir, yo veo esto, sino qué es lo que quiere decir armas, qué es lo que quiere decir el útero ahí, qué es lo que quiere decir el perro, dónde están representadas las personas con escasos recursos en la imagen que aparece aquí, cómo están representadas las personas con mayor poder adquisitivo, y traerles a una crítica. También en nuevos medios de comunicación, que es sociedad y medios de comunicación, podría trabajarse, por ejemplo, la opinión pública, medios y globalización, y hacer un análisis de anuncios que se vean en televisión o de, este caso puse como lo del Bright, pero podría utilizarse otro también. ¿Cuándo se publica eso? ¿Por qué se están publicando? ¿Cuáles son los mensajes que se están enviando? Desde una posición crítica de por qué no se hace en otro momento. ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es el interés que se está dando? ¿Es un rainbow washing? ¿Es un interés de marketing? ¿O en realidad se está promoviendo una sociedad inclusiva? Esto para dar unos ejemplos de cómo podríamos utilizarlo y las oportunidades que nos permite el análisis crítico multimodal del discurso. Termino con este ejemplo y la bibliografía que compone y fundamenta la presentación. Muchas gracias a las personas participantes. Si tienen alguna duda, comentario y demás. Muchas gracias, Gina. Sí, precisamente hay un comentario de la colega Marlene Calvo que me parece muy pertinente en relación con tu presentación. Y ella señala, bueno, da las gracias, pero plantea lo siguiente, y es que deberías de pensar en hacer un documento pequeño sobre el tema que sirva de guía para el análisis que plantean los y las estudiantes en guía integrada.
que es un planteamiento profundo y a la vez un excelente manejo para analizar imágenes y conectar con la sociedad, las culturas y otros elementos de los anuncios. Y sí, No a la ver, puedo responder de una vez. sí, Muchas gracias a la compañera. Hay un documento, sin embargo, está en prensa, o sea, está ahí, espero yo, pronto a publicarse, que se llama Metodología sobre análisis crítico del discurso, específicamente en prensa, pero la propuesta metodológica funciona para otros discursos no de prensa. sí, que de hecho aquí tengo algunos comentarios también que ahorita te voy a hacer que me parecen muy pertinentes en relación con tu presentación. Dice el colega Carlos Cortés, muy buena charla, muchas gracias Gina. Dos preguntas, si hay tiempo. Hay tiempo, vamos con las preguntas. ¿Qué relación vería usted entre el análisis crítico del discurso y la retórica clásica? Por ejemplo, con respecto a las 5 preguntas retóricas. Y hablando de los estudios generales, la otra pregunta dice, ¿usted considera que el análisis crítico del discurso corresponde a una reideologización o regreso a una perspectiva crítica marxista tras los estudios culturales débiles? Y aquí quisiera yo adentrarme un poquito porque por ahí también tenía una pregunta o un comentario. ¿Hasta dónde parte del análisis, en este caso del discurso y en perspectiva multimodal, es una o podría verse como una perspectiva de análisis estructural en la línea de Barthes, por ejemplo, que se logra rearticular en función de otra serie de elementos, ¿verdad? Porque se quedaba en el texto. Bueno, pero aquí ya no tenemos texto, aquí tenemos otros elementos, pero también hacemos parte de un análisis estructural al descomponer las partes para reintegrarlas en la interpretación. Entonces, repito nuevamente las consultas Por de campo. favor. La relación entre el análisis crítico del discurso y la retórica clásica a propósito de las 5 preguntas retóricas y si el análisis crítico del discurso corresponde a una reideologización o un regreso a una perspectiva crítica marxista tras los estudios culturales débiles. En cuanto a la retórica clásica, la pregunta de la retórica clásica, quedé con la mitad de la pregunta, eran muy extensas. Muchas gracias por la pregunta, las preguntas. En cuanto a argumentación, el Estado en el análisis crítico del discurso nos plantea oportunidades, me gusta plantearlo así, y cómo podemos fundamentar ciertos elementos que vamos proponiendo. Tengo que ser totalmente sincera, no sé cuáles son, no sé a las 5 preguntas que hace referencia el compañero. Por lo tanto, respondo como hasta ahí. Luego, en cuanto a la pregunta la segunda no recuerdo, Jairo, perdona. La segunda era si el análisis crítico del discurso corresponde a una reideologización o una vuelta a una visión marxista de análisis. Se ha planteado en varios textos que he leído, se ha planteado cómo el análisis crítico del discurso puede ser visto de tal manera, sin embargo, fomenta posibilidades de posicionamientos, no solamente desde lo marxista, sino desde otros fundamentos totalmente lejos de tal. Por lo tanto, reducirlo de tal forma, no me atrevería a decirlo. Más bien diría que son posibilidades de trabajos y, desde diferentes perspectivas interdisciplinarias, también desde diferentes perspectivas ideológicas en aplicación. Ok, vamos con otros comentarios. Dice Óscar Alvarado, excelente manejo de los textos y forma muy clara para explicarlos. Muchas gracias. Nicole Hernández dice excelente desarrollo del tema, interesante y completo. Muchas gracias. Sí, Carlos nos aclara que él se refiere a las 5 W, de qué, quién, cuándo, cómo y por qué, en términos retóricos. Y que si estas 5 preguntas retóricas, ¿verdad? Tendrían relación con el análisis crítico del discurso. Gracias.
no es única, las preguntas, ¿verdad? Estas 5 no son específicas del análisis del discurso, sino en multimodalidad se presenta para determinar, y así lo he encontrado, para determinar cuáles modos nos podrían servir para no analizar de todo en un anuncio y para no andar desplegando información, análisis, sino centrar nuestro foco de atención en cuanto a el qué, es decir, el tema que estamos analizando. Y el cómo se está haciendo con elementos modales también, y también para relacionarlos. Es más multimodal, lo he leído más en textos de multimodalidad que en textos de análisis, únicamente de análisis del discurso. ¿Sí? Sí. Yo quisiera no dejar pasar la posibilidad de referirme a algo que planteas desde el inicio y que subyace en la propuesta de análisis del discurso, y es el componente político. Y a cómo entendemos ese componente político del análisis de discurso, porque tus primeros 3 ejemplos de caricaturas pueden entenderse como políticos en términos del ejercicio de la política y no político en términos de compromiso personal, muy del lado de las feministas, ¿verdad? De que lo personal es político, pero de que hay un interés de evidenciar los procesos de exclusión, ¿verdad? Y me gustaría que te refirieras un poco más a este elemento político, porque ahí hay una impronta subjetiva también del análisis crítico del discurso, porque uno se casa con la evidenciación de la desigualdad. Sí, es una de las responsabilidades que plantea Van Dijk y otros autores. Hay que evidenciarlo. Como hice mención en la presentación, muchísimas veces hice alusión a estudiantes, sin embargo, podría ampliarlo, el temor a hacer, a plantarse dentro de un posicionamiento político nos da temor. En este caso a los estudiantes les da temor decir, es que aquí hay un abuso del poder en cuanto a elementos, en cuanto y poder argumentarlo. Sin embargo, es una necesidad que se debe dar siempre y cuando pueda argumentarse, pueda darse, no solamente dar un montón de datos, sino poder fundamentar esta información que estamos dando desde elementos contextuales, elementos ideológicos y elementos, en este caso, también multimodales. La responsabilidad que tenemos desde la escuela es formar estudiantes, a ver, crear una conciencia también de, hay una crítica social, debe darse una crítica social, y si no tenemos un posicionamiento político y libertad de adscribirse a uno u otro, eh, ¿qué vamos a apoyar, qué vamos a criticar? Creo que ahí también sería útil pensar que este posicionamiento político y adoptar un posicionamiento político implica una visión en términos humanistas de posicionar la condición humana en el centro, y de que este posicionamiento político no sea, como hemos visto en los últimos tiempos, ¿verdad? Lo político por lo político, de una forma acrítica, más bien, en la que se defiende a ultranza una posición sin poder argumentar en función de aspectos amplios que provean inclusión y que provean defensa de derechos. Voy a hacer mención a una autora que no está dentro del análisis crítico del discurso, sin embargo, me funciona totalmente, que es María José Codina, desde la neurociencia y educación moral, que plantea cómo la educación moral y la educación en virtudes debe darse desde, desde la aceptación de que hay argumentos que son aceptables y otros que no tienen este fundamento, y por lo tanto debemos aceptar y apoyar a aquellos de la persona o las personas que fundamenten y argumenten de mejor manera, no de forma crítica, no solamente doy datos falsos o datos, conocimientos que aparentemente son reales, sin fundamento. Me gusta mucho, a ver, relacionarlo de esta forma, quizás porque también lo vinculo con algo de mis áreas de interés. Sí, claro. Bueno, y dentro de los comentarios también estaba eh, una nueva réplica de Marlene que dice que sí, muy Barthes y muy Van Dijk, pero más sencillo de comprender, sobre todo para las y los estudiantes.
Hay, Tal vez, sí. perdón, hay ejemplos. Dicen análisis del discurso de tal película. Son acercamientos, en mi opinión, acercamientos del análisis del discurso, por ejemplo, en películas, en textos literarios, en política, leyes, anuncios sobre temas. Entonces, la posibilidad que hay y el manejo que hay también. Como experiencia docente es, empezamos desde un nivel muy básico y los estudiantes y las estudiantes se van apropiando de esta información, de abuso, de poder, de legitimización, de cómo es posible, o profesora, fui a este lugar y vi este anuncio, y usted cree, es apropiarlos, es contextualizar también la realidad crítica de los mismos discursos y de las ideologías que hay tras estos. Ahí se logra también superar alguna visión que suele señalarse, y es que en esta separación o en esta fragmentación del texto semiótico, digamos, en sus partes, se corre el riesgo de no rearticular esos elementos en función de un componente argumentativo que provea sustento para el ejercicio crítico. Pero resulta curioso porque una vez que se logra esta desagregación, precisamente en lo simbólico está esto que vos señalas, y cómo le prestan atención a los elementos que pueden proveer un repensar o profundizar aquello que se está presentando de una forma tal vez que no resulta tan llamativa, pero que subyace en ese planteamiento una crítica muchísimo más profunda que es necesario desarrollar. Y es una forma de ir entrenando también. También un planteamiento que da el análisis crítico, que es la autocrítica. No Ujú. solamente verlo en el otro, sino también verlo en nosotros o nosotros mismos. Bueno, Gina, yo quisiera agradecerte. Creo que las y los colegas y también quienes oportunamente puedan volver a visitar esta presentación podrán tomar no solo las referencias y los planteamientos, sino también los ejemplos y empezar a profundizar en aspectos que resultan muy útiles cada vez más, creo yo, en una sociedad como la contemporánea, para no quedarnos precisamente con la primera impresión, con lo que se nos ofrece a través de las redes sociales, etcétera, y empezar a desarrollar una visión más aguda sobre esos textos y sobre todo sobre los discursos que buscan seguirse perpetuando en nuestro entorno social. Muchas gracias a las personas participantes y muchas gracias a usted también, Jairo. Estoy a disposición cuando gusten en la escuela o por correo electrónico. Muchísimas gracias. Agradecemos a la magíster Gina Torres Calderón, profesora de la sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales, por esta conferencia brindada el día de hoy. La Escuela de Estudios Generales y la sección de Comunicación y Lenguaje agradecen su presencia el día de hoy a través de las redes sociales y les invitamos a participar en las demás actividades que se llevarán a cabo durante este segundo semestre del 2022. La próxima conferencia será impartida por la magíster Jessie Zúñiga Bustamante, colega también de la sección. Estén atentas y atentos en redes a la divulgación de los detalles. Tengan todas y todos muy buenas tardes.